presidente Luis Abinader tomó una decisión de negar la entrada al país de unos 39 señores de nacionalidad haitiana. Estos 39 señores de nacionalidad haitiana están ligados a actuaciones non santa en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Por eso han sido deportados de esos países y algunos pretenden que sean recibidos aquí en República Dominicana como si fuéramos una guarida de delincuentes. Hay mucha gente que está en contra de la decisión del presidente porque tienen los argumentos más estúpidos que he escuchado jamás. He escuchado incluso que Luis debe pensarlo bien porque esos señores son empresarios y que sus empresas influyen en la economía. Óyeme, la economía de aquí está como está, con y sin ellos. Consecuentemente, no es verdad que un país, pensando en simple economía, va a dejar de tomar la decisión libérrima que de manera constitucional, que de conformidad con las leyes ha tomado el presidente. No es de deportar, es de no permitir la entrada de 39 supuestos delincuentes o delincuentes que han sido deportados de otras naciones. ¿Por qué tenemos nosotros que convertirnos en una guarida de delincuentes y recibirlos porque sí? Porque hay presión de otros países. Porque alguien vino y quiso decirle a Luis que si bien ellos salieron de allá, pero que sean acogidos aquí, no. De conformidad con el artículo 128 de la Constitución, está muy bien la decisión tomada por el presidente de la República, porque entra en el marco de lo legal. Ese artículo establece que cuando resulte conveniente al interés público, el presidente tiene esa potestad de deportar o de no permitir la entrada. ¿Cuál es el interés público? La paz social, porque ellos han sido deportados de otros países. ¿Por qué? Porque estaban en la iglesia Santa María de la Trinitaria. No, porque están ligados a actos delincuenciales que tienen que ver, están directamente relacionados con el status quo que se vive en Haití, porque a muchos de ellos se les indica como los patrocinadores de esas bandas delincuenciales que hay en Haití, porque muchos de ellos son responsables del saqueo histórico de su país, porque muchos de ellos patrocinan de manera directa y de manera indirecta la economía, el narcotráfico y otras cosas non santas. Por eso Canadá toma su decisión libérrima, por eso Estados Unidos toma su decisión libérrima y por eso nosotros en una decisión libérrima, el presidente, acogiéndose al artículo 128 de la Constitución, le niega la entrada a ellos y a cualquiera que atente contra el interés legítimo de República Dominicana. Entonces yo no entiendo por qué hay dominicanos, por qué hay gente que ataca esa decisión que el presidente debió pensarla. No tenía que pensar nada. El presidente hizo lo que la Constitución y la ley le faculta, producto de un pensamiento. Que usted esté de acuerdo o no, usted no puede mandar al presidente a pensar. Él lo pensó. Que ese pensamiento sea diametralmente opuesto al que usted cree que debió tomar es otra cosa. Pero él lo está haciendo de conformidad y está tratando de garantizar. Porque ¿por qué esos señores no se van a su propio territorio? Porque de allí no pueden ser deportados. Que se vayan a Haití, de donde ellos son nacidos, por el jus soli y por el jus sanguinis, a ellos les corresponde. Y nadie los puede deportar de Haití. ¿Pero por qué no quieren ir a Haití? Porque es muy cómodo estar aquí, complotando desde aquí, haciéndonos la contra incluso desde el propio territorio dominicano. No, que se vayan a su país, que vean lo que sufre su gente, que pasen lo que pasa su gente, que se involucren en las matanzas que ellos mismos patrocinan, que pase lo que pasó con Jovenel Moïse, con ellos también, que pase lo que tenga que pasar, pero que pase en territorio de ellos. No podemos por unos cuantos dólares o euros tenerlos aquí, no podemos, por millonarios que sean, convertirnos nosotros en una guarida de delincuentes que van a hacer en contraposición todo lo que nosotros no queremos, porque no es verdad que ellos desde aquí, estando Haití ahí mismo, van a tratar de hacer cosas que sean beneficiosas para la República Dominicana. No, señores. Recuerden que vienen deportados de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, por acciones delincuenciales, la mayoría de ellos. Habrá sus excepciones.
pero nosotros no podemos permitir, como nación no es verdad que tenemos tampoco esa necesidad de contradecir por asuntos meramente politiqueros una decisión que ha tomado el presidente de la República que beneficia no al presidente sino al país. Imagínense de repente esos 39 delincuentes o supuestos delincuentes con todos los cuartos del mundo más 20 pesos que tienen, distribuidos en el territorio nacional, más las necesidades que tienen ya los nuestros. No podemos permitir eso. Yo no acepto eso. Yo me opongo y yo favorezco y estoy total y absolutamente de acuerdo con la posición que ha tomado el Ejecutivo respecto a ello. Piensen por un solo momento, por un instante, por un minuto, que todos los meses Estados Unidos nos envía entre 100 y 200 delincuentes nuestros con diferentes tipos de delincuencia, lo cual se ha convertido en una guarida de delincuentes dominicanos que han hecho especialidades y maestría delincuencial en territorio norteamericano, pero están aquí y lo que aprendieron fue a delinquir y a hacer diabluras y vienen con sus maestrías delincuenciales y eso es parte de por qué en territorio dominicano la delincuencia y la criminalidad ha crecido también, pero a eso no podemos votarlo, porque esos son tan dominicanos como usted y como yo, y tienen el derecho legítimo, por delincuentes que sean en cualquier parte del mundo, de estar aquí. Pero hasta ahí, con los llanos no, de por Dios, son los de cualquier otra nación, no tenemos por qué albergarlos también. Es tan simple como pensar, ajá, ¿y por qué Canadá los vota? Ajá, ¿y por qué Estados Unidos los vota de allá? ¿Por qué Europa los está mandando? Como le dijo Macron al presidente Luis Abinader los otros días, hay que cercar a ese tipo de gente que es responsable de la diablura con que vive Haití. Entonces, un cerco internacional y nosotros que somos los principales afectados, ¿vamos a recibirlo? No, coño, no venga ninguno. Y mierda para todo el que se oponga. Somos un país libérrimo y tenemos que ejercer esa libertad. Me parece que la decisión que tomó el presidente de la República es una decisión pensando en seguridad de Estado incluso. Un tema de seguridad de Estado porque incluso dentro de todas esas personas, la inmensa mayoría, una gran cantidad de ellos, no son simples delincuentes, son personas que incluso han tenido participación de poder directa en Haití. O sea, que han sido gobiernos, que han formado parte de un gobierno. Creo que hay 2 o 3 que estuvieron en el gobierno de Martelly, ex legisladores incluso. Y lo mínimo que tienen ellos es un problema de desfalco, porque hay otro que es tráfico de armas, problema de droga, asesinatos. Es decir, son acusaciones muy graves que uno incluso no descarta que en la conversación que sostuvo el presidente de la República con la funcionaria estadounidense habrían tocado parte de ese tema. ¿Pero en qué sentido? ¿En que los acepte o que no los acepte? No, que seguro que intercambiaron impresiones con relación al tema exacto de la inseguridad que provocan este tipo de personas que van a otros países. Pero además, señores, quienes cuestionan la decisión del presidente se contradicen, porque son los primeros, son los mismos que iban hablando de la defensa de la soberanía nacional. Es como buscar un argumento para contradecir, porque como estamos en política, cualquier cosa tiene un peso específico y no puede ser así. Además, la dignidad tiene que tener también un valor en materia política. No sé, ¿qué piensa el señor patrón del Partido Revolucionario Dominicano? Yo estoy de acuerdo contigo del ejercicio libérrimo, legal. Ahora bien, aunque tardío. No cambió. Pues ellos no han llegado. No, perdón, pero no, hay gente de esa que ha estado entrando y saliendo al país desde hace mucho tiempo. Canadá hizo la declaración contra estas personas hace ya varios meses y tratamos el tema aquí. Y yo pedí que así, porque Canadá no prohibió la entrada de ellos allá, no, sino sancionó sus operaciones. Y los expulsó, a unos cuantos los expulsó de su territorio. Sancionó sus operaciones, no pueden operar financieramente desde Canadá. Y las empresas están sancionadas. Pero esa gente está operando desde aquí, económicamente, financieramente. Ahí hay 3 que son dueños de Texaco en República Dominicana. Ahí hay 3 dueños de Texaco. No, pero no Texaco República Dominicana, Texaco América Latina. Sí, no es lo mismo. No, del Caribe. Sí, exactamente. Entonces no lo ponga como que es aquí. Pero están operando aquí. Bueno, pero
Son empresarios que no son cualquier empresario. Pero lo Pero que ha Canadá hecho... lo tiró para afuera y lo sancionó económicamente. Y Aquí se le nosotros está no- poniendo un impedimento de entrada. Exacto. Yo creo que es una acción tardía, pero muy libérrima, clara, con derecho, con protección a la integridad de nuestro pueblo, de nuestro Estado-nación. Yo apoyo la decisión del presidente. La apoyo sin condiciones, sin reserva, estimado amigo. Ahora Adolfo. estoy yo asustado. Pero... Bien. Yo ¿Vieron, pero? Yo quiero hasta ahorita- aplaudir. Pero ahorita yo le voy a decir algo. Sí. Yo no aplaudo porque no es un programa. Mire, señor, otro tema que de manera breve quiero compartir está relacionado con el susto que debe tener Luis Abinader ahora, porque ya Alburquerque salió Ay. a la palestra pública y Guido. Bueno, esto sí se puso Supongo que difícil. Guido no ha hecho lanzamiento todavía, ¿no? No ha hecho el lanzamiento, pero Esto sí está, se puso difícil. está en la calle. Y mire, a mí me llamó la atención la locución del señor Alburquerque, Ay. un hombre con un verbo sumamente depurado, y hay una coincidencia total y absoluta entre el pensamiento político y el discurso político, tanto de Alburquerque como de Guido Gómez Mazara, que ambos son precandidatos a la presidencia, van a aspirar a candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Tienen los mismos argumentos y el mismo partido en común. Y a mí me parece que es una estrategia desenfocada, a mi modo de ver, ¿eh? No soy experto y puedo estar equivocado. Como estrategia para capitalizar adeptos, tratar de dividir el PRM entre los popis y los descamisados, me parece una pobre estrategia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos van a necesitar en un momento dado a esos mismos popis y a esos mismos descamisados, porque en todos los litorales políticos del país y del mundo hay gente popis y hay descamisados, a partir de que los popis son los ricos y los descamisados son los pobres. Me parece que un argumento que hubiese sido mejor explotado por parte de ellos es si ellos arremeten contra los nuevos PRMistas de nuevo cuño, los que y estando ya Luis Abinader en el poder se han enganchado a PRMistas y han conseguido canonjías y están gozando de privilegios. Hubiese sido mejor que ellos ataquen también a esos extrapartidos que Luis ha puesto como funcionarios de primer orden en su gobierno. ¿Por qué? Porque atacando a los PRMistas de nuevo cuño, está defendiendo a los PRMistas que están ahí desde que se fundó el partido. Y atacando a los extrapartidos que Luis ha puesto en diferentes posiciones importantísimas, estarían ellos recibiendo el apoyo de los que están dentro del partido, que tienen tantas o más condiciones que esos extrapartidos que Luis ha puesto. Me hubiese gustado que ese sea el argumento, pero no decir que si vamos a una convención, él va a ganar con los popis del partido. El partido siempre ha tenido sus popis, a partir de que ellos le llaman popis a los que tienen cuarto. Pero además supongamos que un caso hipotético, para mí casi imposible, uno de ellos dos gane. ¿Con quiénes van a trabajar? Es con esos popis del partido y con esos descamisados del partido. ¿O acaso se les olvida que en la contienda electoral, en un momento dado, el PRM necesitó recursos extraordinarios para la campaña? ¿Y de dónde salieron esos cuartos? ¿De los descamisados o de los popis con que contaba el partido? Es decir, cada quien tiene una cuota y una responsabilidad, y yo creo que los que invirtieron grandes recursos también tienen derecho, porque no es a papa que se estaba aspirando. Y aquí nadie es más papista que el Papa. Y el que pone 500 millones en una campaña política es obvio que necesita recuperarlo. Y no recuperar los 500, sino 3 veces los 500. Y es así como se hace la política. ¿Debe ser así? No, yo entiendo que no. Pero la realidad está por encima de la ficción. De todos modos, yo espero que como se decidió de una forma libérrima que nosotros habíamos pedido aquí durante mucho tiempo, que se vaya a convención interna, como lo había solicitado Guido, como lo había solicitado Alburquerque, pues qué bueno que uno de los métodos democráticos es precisamente la convención con padrón interno,
en la que solamente van a votar los que les importa la vida y la muerte del PRM. Yo espero que ante la presencia de la Junta Central Electoral como mediador se respete la voluntad de la mayoría, que no salgan luego esgrimiendo algún tipo de argumentos, que tengan el suficientemente nivel para reconocer que si perdió, perdió, y que si ganó, ganó, y que un aporte que podrían hacer a su partido es abrazarse entre ellos. Y además se van a dar cuenta de cuál es el verdadero liderazgo que ellos dicen que tiene. Cada uno sabrá ahí cuántos tiene y tendrá la posibilidad o de apoyar a su partido con la dignidad que merece o de hacer tienda aparte. Eso es lo único que yo espero. Yo pienso, Adolfo, he dicho y sostengo que los cambios se hacen desde el poder. Entonces, no entiendo este discurso tanto de Guido como de Ramón Alburquerque, porque se supone que usted quiere llegar a ser presidente de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, se han convertido en los más críticos, incluso pasándole a la oposición del propio gobierno. Entonces se supone que una persona que aspire por un partido, que esté su gobierno en el poder, tiene posibilidad de llegar al poder si ese gobierno hace un trabajo, por lo menos que sea aceptado por la mayoría. Pero si usted lo descalifica, usted se está descalificando usted para ser presidente por ese partido. Entonces no lo entiendo ese discurso, honestamente no lo entiendo. Pero yo, contrario a Adolfo, veo una diferencia entre el discurso opositor y antigobierno del PRM que esbozan tanto Ramón como Guido. Guido va en una dirección con su discurso, con su enfoque, y Ramón en otra. La de Ramón, que se puso de manifiesto ayer, que yo creí que ese era un tema de tú ir a los encuentros, a los barrios, a las cosas, pero no a un encuentro de una presentación de una candidatura presidencial. A mí sí me chocó ver a Ramón Alburquerque en un escenario de presentación de candidatura presidencial con un chisme pendejo a lo interno de su partido. ¿Se entiende? Eso sí me llamó la atención, porque ¿qué fue él a ese escenario? Él fue a decir que ese era un gobierno, como muy bien plantea Adolfo, de popis contra descamisados, de los ricos de un gobierno de ricos para los ricos, que cuando se sientan en un gabinete y se ve el gabinete sentado, ¿tú crees que estás en Francia o en Dinamarca? Sí, que es un gabinete de blanquito, ojo azul, y que no hay un moreno sentado. Y con ese tipo de cosas, ese tipo de argumentos, no, tú no vas a conquistar es un discurso de asamblea. No, de barrio. Tú vas a los barrios, llevas ese discurso y vas a generar un aplauso. Pero en la presentación de tu candidatura presidencial, tú debes esbozar por qué yo quiero ser presidente. Exacto. Yo quiero ser presidente porque Luis no es el cambio soy yo. Luis no fue el cambio. Y frustró este país. Ni siquiera, escúchame, ni siquiera hay que mencionar al presidente. Patrón, ni siquiera hay que mencionarlo. Estoy de acuerdo porque, como dice Adolfo, ellos van a necesitar de ese gobierno si salen siendo candidatos. Si él está tan bravito con Luis y quiere darle un tablazo, que se lo dé, está bien, pero con otro estatus al nivel de Ramón Alburquerque. Incluso es bastante incómodo para alguien que aspire a la presidencia de la República por un partido que está en el gobierno y hacerle oposición, porque tiene que ver cómo hace la oposición. No, y personalizar y lo las que se ha cosas. visto, como dicen ustedes, es de que la oposición que ha hecho en algún momento se ha visto mucho más radical y más fuerte que la oposición de la real oposición. Errores, por ejemplo, dio declaraciones antes de entrar a la actividad a los periodistas. Yo nunca había visto eso, que un candidato a la presidencia va a hacer un lanzamiento y hace una rueda de prensa y da declaraciones antes de subir a la tarima. Eso nunca lo había visto. Hasta el mismo tema del eslogan "Entre en todo" está asociado, bueno, quizás fue algo desde el punto de vista de la estrategia. Luce que no tiene, que no ha cambiado, que no se ha modernizado, no ha hecho un upgrade desde el año 2006. Fue en el 2006 esa vaina. No, pero lo de Entra en Todo podría tener cierto sentido, porque si hay algo que le dio una preeminencia política
y una aceptación de su partido Para que este fue señor- el haber encabezado esa Este sigue actividad. aquí. ¿Entiendes? Pero ni- Él entra en todo, lo que hace es rememorar a la gente. Mire, ese es el hombre que estuvo allí en aquel momento en que necesitaba. La mitad De- del país de no una- sabe lo que es eso. Yo de creo que una a acción mí me violenta, parece ¿sabes? bien. Bueno, sí, No, y fue además- violenta, pero le convino a los Además, se le está PRMistas. diciendo a la militancia del PRM que conmigo vienen todos, aquí no va a haber. Creo que luce con poca evolución Sí. desde entonces hasta aquí. Sí, ese no es el mensaje. mejor discurso Para de mí, Ramón, no es el para mejor mí. discurso, pero Ahora, es un hombre Adolfo inteligente. trata una arista dentro de su planteamiento que si me permite también la toco. Tóquela. O sea, el caso Un de tocador. generar Habrá disgusto, música de generar también. disgusto Haré músico. a lo interno, Sí. capitalizarlo, no está mal. Ahora, sí hay un mensaje que el PRM debe ponderar. O sea, mientras yo vi a Paliza ayer en un acto festivo, lleno de emoción, aplausos, baile, yo no sé si hubo romo, bebida y N, pero bueno, había un ambiente festivo recibiendo a un diputado, una regidora y 23 miembros Qué bueno. del PLD que se Carlos juramentaban. Sánchez, A mi amigo Sánchez. que había renunciado en No, febrero. pero yo Había no he dicho, renunciado. No, perdóname. espérate, pero Sí. entonces es contradictorio aquel escenario de paliza, festivo, feliz, y entonces no fijarse, no observar que en su partido hay una situación de disgusto, porque ahí había mucha gente del PRM Sí, pero- y la cara no eran agradables. Bueno, Ustedes vieron la cara que había en ese... eso. Mira, yo no creo que sea contradictorio, primero, porque eso tenía que pasar. ¿Cómo y tú no está- ves lo tuyo? Pero escúchame. Tienes que mirarte el ombligo. Pero escúchame, hermano. Es que eso tenía que pasar y pasó. Alburquerque tiene su libérrima disposición de aspirar y tiene que llevar a su gente. Exacto. Eso no significa que los que están con Alburquerque no sean del PRM. No. Mientras tanto, él está sumando al PRM. Y yo no te dije que Y él no vayan puede... a votar por otro si no sale siendo el exacto, candidato. yo no te dije que él no puede explotar a los pobres. Yo te estoy diciendo una forma que a mí me parece que pudo haber causado más sensación. El atacar a esos nuevos PRMistas de nuevo cuño, que nunca hicieron nada y que están guisando. Eso sí, a la gente que no ha guisado, que no ha sido nombrado, le va a llegar. Exacto. O a esos extrapartidos que nunca tuvieron y que ahora son ministros, muchos de ellos ricos, y de la clase empresarial, atacar a eso, pero no a los propios popis de su partido. Porque si en términos económicos vamos a pensarlo, Ramón pasa a ser popi también. O lo de popi es solamente un discurso.